todo pareciera que tanto lo que sucede en la India en noviembre del año pasado como lo que sucede recientemente en la Franja de Gaza es parte de una escalada que está en miras a finalmente llegar a un ataque contra Irán. ¿Por qué? Porque la preocupación que tiene Israel es que Irán desde hace unos años ha comenzado un proceso de enriquecimiento de uranio en varias plantas nucleares, que en algún momento, aunque Irán dice que es para fines pacíficos, podría fácilmente diseñar una bomba atómica, una bomba nuclear. Entonces Israel quiere a toda costa impedir eso porque ya de suyo Irán tiene también uno de los ejércitos más fuertes de la zona. Las guardias islámicas son realmente un ejército muy entrenado, muy preparado y con muy buenos armamento también. Si encima tiene la bomba atómica, bueno, esto ya representa una amenaza para Israel. Entonces, Israel se siente en la necesidad de tener que realizar un ataque. Ese ataque no debe ser ya muy lejano. ¿Por qué? Porque Rusia firmó con Irán un pacto por el cual le está ya suministrando a partir de ahora en enero y en febrero todo el sistema de antimisiles S-300, que son los misiles más poderosos del planeta, es decir, no los tiene ni Estados Unidos ni Israel. Son esos misiles rusos realmente de un alcance y de una potencia que una vez instalados alrededor de las zonas en donde están las plantas nucleares, ya nadie va a poder atacar ni Estados Unidos ni Israel esos centros de enriquecimiento de uranio. Entonces, si estamos hablando que hacia finales de febrero es cuando terminan ya de instalar todos estos sistemas rusos allí, entonces podemos decir que Israel y Estados Unidos están en contra del reloj para llevar a cabo estos ataques. Entonces, pareciera ser que todo esto que estamos viendo es una escalada previa hacia tener ya finalmente la justificación para este famoso ataque a Irán, que también tendrían que tener cuidado de Siria. Siria también, un ejército poderoso. ¿Sí? Si yo fuera un estratega perverso como esta gente, yo primero haría un ataque a Siria, a Damasco, y ya después lo haría acá. ¿Sí? Lo mismo lo que sucedió en Georgia en agosto. Es decir, todo este ataque al sur de Osetia por parte de Georgia, que nadie entendió un poco de qué se trataba, realmente fue para que pudieran posicionarse ahí las bases israelíes estadounidenses, porque desde ahí pueden atacar directamente a Irán. En cambio, si hacen el ataque desde Israel, tendrían que repostar gasolina no llegan hasta Irán. Yo lo que hago normalmente para hacer ese tipo de análisis son seguir dos líneas. Una es la teológica, ¿sí? La teológica, yo soy teólogo, entre otras cosas, y otra es el análisis de lo internacional, de los acontecimientos internacionales. Entonces, por ejemplo, en la línea teológica, pues tú tienes cómo esto que estamos diciendo ahora, es decir, desde antes de Cristo, profetas, Ezequiel, Isaías y otros, predijeron que en el año 70, bueno, sucedió en el año 70, pero predijeron que Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus, serían dispersadas, ¿sí? Por todo el mundo, serían expulsadas. Eso sucede en el año 70, cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano invade Israel, destruye el templo, destruye Jerusalén y se van a la diáspora, ¿sí? Ahora, estos mismos profetas dijeron que al final de los tiempos, por ejemplo, dice Ezequiel, congregaré nuevamente a mi pueblo de las naciones de donde los dispersé y los traeré nuevamente a su tierra. Esa profecía de Ezequiel se cumple el 14 de mayo de 1948 y ahí empiezan formalmente lo que son los últimos tiempos, porque así le llaman los profetas simplemente. Entonces, estamos ya en ese periodo, según las escrituras, de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que nos falta? Es decir, ¿qué es lo que todavía está por llevarse a cabo que aún no se ha cumplido? Pues está la famosa guerra que también predice Ezequiel en el capítulo siguiente, donde habla de lo que sucedió en 1948, que es el capítulo 37,
En el capítulo 38 habla de esta famosa guerra de Gog y Magog, que se le llama, que es una guerra que nunca se ha dado en la historia, y es un conflicto entre Israel y entre Rusia y los países árabes del norte. Bueno, los judíos, es decir, los que estudian las escrituras, el Talmud, etcétera, saben que esta guerra va a venir. Tan es así, por ejemplo, aquí está una cita que traje de Benjamín Netanyahu, quien fue primer ministro de Israel de 1996 al 99, en donde Robert Pastor lo entrevista y le pregunta: ¿usted cree que algún día Rusia atacará a Israel? Y Netanyahu le contesta: sin duda alguna, un día Rusia atacará a Israel, lo dice la Torá. Entonces, Benjamín Netanyahu, primer ministro, consciente plenamente de que algún día se dará este ataque por parte de Rusia y los países árabes en contra de Israel. Entonces, yo creo que hay un enfrentamiento final que está a punto de suceder entre los enemigos de Israel, o una parte de los enemigos de Israel, e Israel, el pueblo de Dios. Yo estoy convencido de que pronto, pero no estamos hablando de 20, 30, 40 años en el futuro, sino muy pronto, habrá una confrontación en la que Hezbollah, Hamas, Jordania, el Líbano, una parte de Egipto, una parte de Arabia Saudita, Siria, los palestinos, por supuesto, vendrán contra Israel, y cumpliendo el sueño que el Salmo 83 predice, que los va a motivar a ellos a lanzarse en esa guerra contra Israel. Ellos intentarán borrar definitivamente a Israel del mapa. El Salmo 83 es una profecía antigua, escrita hace unos 3,000 años por el profeta Esaf. Y eso se hizo, esa profecía él la dio en un momento en que Israel estaba experimentando una afluencia, un poder increíble. O sea, que este hombre apareciera con una profecía tan ominosa, tan horrible, hablando sobre enemigos y guerra, era al parecer en ese momento extemporánea. Israel tenía a su rey David, tenía la tierra, estaban anexando más tierra, y la cosecha de hecho estaba más abundante que nunca. Aquí viene este profeta Esaf, y viene y dice que a los judíos se le va a atacar, no más que en un intento de destruirlos, y se va a intentar hasta confiscar su tierra. Entonces, este profeta Esaf, para algunos que tal vez no lo conozcan, deben saber que además de él ser el líder principal de la alabanza y la adoración en el templo, dice que él también era un profeta, una persona que veía visiones, conforme lo describe la Biblia. Y él escribió 12 salmos, pero el Salmo 83, es el más profético de todos. Así que el Salmo 83, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice, Pastor Dowling? Bueno, lo que dice es que se va a formar una confederación de estados árabes, de personas de fe musulmana, y todos ellos comparten una frontera común con Israel, y se van a confederar con un intento exclusivo, y es cortar el nombre de Israel para siempre de la faz de la tierra, para que su nombre no exista más. Quieren tomar las posesiones de Israel, la tierra de Israel, como posesión para ellos mismos. Y si eso ha de suceder, tiene que suceder en este momento histórico, y en el momento en que ellos
logren, conforme ellos planifican, logren esa victoria, ellos quieren llamar a ese estado Palestina, como hemos visto en las noticias en los últimos tiempos. Y si usted me pregunta, Pastor Dowling, ¿por qué usted llama a ese salmo, el 83, a la profecía que se contiene en ese salmo, el eslabón perdido de las profecías? Yo simplemente le respondo, y es porque a través de los años algunas personas escribieron sobre ese salmo, pero realmente ellos atribuían a que era un salmo de imprecación, un salmo en el que se alababa a Dios y se hacía lamento por el malestar tal vez futuro de Israel. Pero realmente el Salmo 83 no es un salmo normal. Yo creo que el Salmo 83 es un salmo para el futuro. Es una profecía que nos muestra un elemento que para los que estudiamos profecías faltaba, y es con respecto al ataque de Gog y Magog, acompañado con Bet Togarma, Cush, Etiopía, a varias otras naciones. Entonces el Salmo 83 nos provee a los que estudiamos profecías con un eslabón perdido que cuando estábamos escribiendo siempre nos preguntábamos por qué el ataque de Gog y Magog con su alianza malvada contra Israel, en la que se mencionan varias naciones. No se menciona a Hezbollah, no se menciona a Hamas, no se menciona a Jordania, al Líbano, a Egipto, a Siria. ¿Por qué no se menciona a los palestinos? ¿Por qué? Porque conforme a este salmo, todas esas naciones serán derrotadas por las fuerzas de defensa de Israel. Y es por eso que le llamamos el eslabón perdido, porque cuando escribíamos sobre el ataque de Gog y Magog, uno se preguntaba, ¿y si esas naciones grandes vienen a atacar a Israel, cómo es posible que naciones, organizaciones terroristas que están justo en la frontera de Israel no se unan a ellos? Bueno, pues ahora sabemos, y es que el Salmo nos dice que Israel, que estas naciones van a hacer una confederación, van a intentar borrar a Israel de la faz de la tierra, van a intentar que el nombre de Israel no se mencione más, pero Israel los va a derrotar a todos. Entonces, una vez vemos cómo eso encaja, uno comienza a entender la cronología de las profecías. Entonces, ¿cómo va a suceder? Conforme yo lo entiendo, es primero viene esa alianza de las naciones que hacen frontera con Israel. Israel las derrota, no solamente las derrota, sino que agrega el territorio de esas naciones a Israel. Y en nuestra página Antes del Fin yo tengo un mapa donde se muestra el Israel Haaretz, el Israel que Dios le prometió a. Entonces, ¿cómo va a suceder? Conforme yo lo entiendo, es primero viene esa alianza de las naciones que hacen frontera con Israel. Israel las derrota, no solamente las derrota, sino que agrega el territorio de esas naciones a Israel. Y en nuestra página Antes del Fin yo tengo un mapa donde se muestra el Israel Haaretz, el Israel que Dios le prometió a Abraham, que va desde el río Éufrates y hasta el territorio de Egipto, va desde el mar hasta el desierto. Y sin embargo, todo ese territorio hoy está ocupado por diferentes razas, por diferentes naciones. Y coincidencialmente, todas las naciones mencionadas en el Salmo 83, en esa profecía, son exactamente las naciones que hacen frontera con Israel y que odian a Israel con más anhelo, con más odio, con más entrega. Y es por eso que entendemos que la profecía del Salmo 83 es el eslabón perdido en las profecías. Además, yo quiero compartir con ustedes que hubo un descubrimiento asombroso del Salmo 83. El 26 de julio del 2006, en Irlanda, oiga, allá en Europa, en Irlanda,
había un constructor, una persona trabajando con una de esas retroexcavadoras, haciendo una excavación. Y de repente él está trabajando ahí en el lodo, y aquí está trabajando, y de repente llega a un lugar donde ve ciertos escritos que se nota que son muy antiguos, y todos eran fragmentos de salmos, y ahora mismo están todos guardados en un museo. Pero el único salmo que sobrevivió intacto, que estaba completo, era coincidencialmente el Salmo 83. No había faltas, no estaba dañado. Todos los salmos que estaban en la colección se dañaron, solamente quedan fragmentos. Habían 150 salmos en esa colección, y el único que sobrevivió intacto fue el 83. Entonces, se cree que cuando se le hicieron las pruebas, esa colección de salmos estuvo ahí enterrada por 1200 años, y Dios asombrosamente guardó ese salmo guardado en una tierra extraña, para que se descubriera justo en nuestros tiempos. Eso yo no creo que es solamente un descubrimiento asombroso, sino que puede tratarse de un milagro, que Dios haya guardado ese documento histórico para que le diéramos relevancia y lo miráramos, porque antes todo el mundo lo ignoraba. Al mismo tiempo en que se descubrió ese salmo, había una guerra que se estaba librando entre Hezbolá e Israel. Fue ese conflicto de 34 días en el verano del 2006, cuando Hezbolá disparó más de 4000 cohetes contra el territorio del norte de Israel. De los 150 salmos que tiene la Biblia, ese es el único lugar en la Biblia, en toda la Biblia, el único lugar donde vas a encontrar una confederación de naciones, donde se mencionan naciones que hoy todas están cubiertas por enemigos de Israel, y donde se menciona aparentemente ese conflicto de Hezbolá. Después de que yo comencé a colocar los artículos del Salmo 83, de la profecía del Salmo 83, y en lo que tiene que ver con el nuevo Israel que nacerá de la reconquista de todo ese territorio, ya hubo un hermano que muy sabiamente me envió una pregunta y me dice: pastor, pero nunca habíamos pensado en ese enfrentamiento antes del levantamiento de la iglesia, antes del ataque de Gog y Magog. ¿Qué relación tiene esa profecía del Salmo 83 con las profecías de Ezequiel 38 y 39? Y yo quiero comenzar a responder esa pregunta de ese amado hermano, diciéndole que yo creo que el Salmo 83, el cumplimiento del Salmo 83, de hecho va a suceder antes del enfrentamiento de Gog y Magog, de la alianza. Todos sabemos que la profecía de Ezequiel 38 y 39 es una profecía muy importante que trata sobre la invasión que va a estar liderada por Rusia y la nación de Irán. Y creemos que esa es una profecía muy importante que no podemos dejarla a un lado, pero aunque creemos que está muy cercano su cumplimiento, no pensamos que es la próxima profecía que se va a cumplir. Y déjenme aclarar que el Israel que Ezequiel describe en Ezequiel 38 y 39 no es el Israel que hoy existe, realmente no. Hay varios prerequisitos que Ezequiel menciona que tienen que cumplirse, que todavía Israel no los cumple. Primero dice que es un país que está llenándose de judíos que están regresando a la tierra de Israel en los últimos tiempos. También dice que están viviendo en el centro de la tierra. Y también nos dice que ellos están viviendo de manera segura, de manera que les inspira seguridad a ellos
en la tierra que Dios les prometió. Además dice Ezequiel que la tierra va a ser muy próspera y que la alianza de Gog y Magog con Irán y las demás naciones van a venir intentando saquear las grandes riquezas de Israel. Ahora, claramente eso va a suceder en los años que vienen y claramente, obviamente, Israel de hecho ya es una potencia en el mundo militarmente hablando, pero económicamente hablando Israel no tiene en este momento, excepto por la nueva extracción de gas natural que ha comenzado en el mar Mediterráneo, en el espacio que divide a Israel y Chipre. Pero hay otras cosas que no se cumplen. Por ejemplo, Israel no está viviendo en paz, no se siente seguro en el territorio donde hoy está viviendo. Entonces, Ezequiel parece hablar de un Israel que es mucho más grande que lo que hoy es Israel. Israel es un pedacito, una estilla de tierra. También cuando se nos habla de que Israel va a estar habitando el centro de la tierra, recuerden que el Israel que Dios le prometió que le daría a Abraham y a sus descendientes, habla desde el río Tigris hasta Egipto. Sin embargo, hoy esa no es la realidad. Entonces, para que Israel esté habitando el centro de esa tierra prometida, los israelíes tienen que estar habitando inclusive el territorio de Jordania. Y hoy eso no se cumple. Cuando hablamos de la seguridad, Israel no está viviendo de manera segura. Ellos no se sienten seguros en esa tierra. De hecho, ustedes saben que están rodeados por Hamas, Hezbollah, por Jordania, por Siria, por Egipto, la hermandad musulmana. Muy alejados está Israel de sentirse seguro en la tierra. Todos ustedes recordarán que en el 1948 fue cuando Israel renació como una nación. Se cumplió una profecía, de hecho, que se encuentra en uno de los salmos. Y a partir de ese momento Israel no ha vivido en paz. De hecho, los árabes, los enemigos de Israel, no esperaron ni siquiera que se consolidaran en su nuevo territorio, sino que solamente pasando días, semanas, meses de haberse declarado una nación nueva, fueron atacados por todas las naciones que la rodeaban, e Israel tuvo que defenderse. Ustedes se imaginan Israel regresando de la diáspora, donde Dios los esparció por todo el mundo, acabando de salir de un holocausto donde murieron más de 6 millones de ellos. En vez de los vecinos, algunos de ellos son hasta primos de los israelíes, de los judíos, en vez de estarlos esperando con balloons, con globos de colores, con fiestas y todo eso, ¿qué es lo que reciben? Bombas y explosiones, guerras. ¿Por qué? Por el odio milenario que han estado albergando en su corazón muchas de esas naciones que rodean a Israel. Y Israel hoy no cumple con lo que Ezequiel dice que va a suceder con Israel, que cuando venga Gog y Magog con Irán, con Cush, con Beth Togarma, con Etiopía, con esas naciones a atacar a Israel, dice que va a estar viviendo en paz en la tierra, perdón. Sin embargo, hoy Israel no cumple con ese requisito. Entonces, la actitud de las naciones que van a atacar a Israel en el Salmo 83 es exactamente esa actitud. Ellos no quieren aceptar a Israel. Ellos dicen, queremos ir a atacar a Israel para que el nombre de Israel no se recuerde más. Entonces, Israel es una nación próspera, es una nación que tiene un ejército muy poderoso, pero no podemos decir que tiene riquezas que van a hacer que Rusia e Irán la ataquen para ir tras esas riquezas. Otra característica muy peculiar de este salmo es que habla de un Israel que va a vencer, señores, a Hezbollah, a Hamas, a los palestinos que están en los campos refugiados,
a las tropas de Egipto, a las tropas de Siria, a las tropas del Líbano, a las tropas de Jordania. Entonces la Biblia nos habla en otro lugar de que Israel eventualmente va a tener un territorio sumamente poderoso, que Israel va a tener una armada, un ejército sumamente poderoso. Vamos a hablar un poquito de eso. Si nosotros miramos un mapa de las naciones que rodean a Israel, vemos que hay ejércitos muy poderosos. Arabia Saudita tiene un ejército poderoso, Irak, Irán, Pakistán, Siria tiene un ejército poderoso, tiene armas químicas especialmente muy peligrosas. Entonces vemos que Israel, cuando vaya a defenderse de la alianza de Gog y Magog, que vendrá contra ellos, liderada también por Persia, Israel parece que va a estar en una situación diferente y va a poder defenderse diferente de ese ataque. No hace mucho tiempo, ustedes recordarán que en este año pasado Hamas disparó docenas y docenas de misiles, algunos de ellos que llegaron hasta Tel Aviv. Ya estamos hablando de misiles no rudimentarios como los que se fabricaban antes en los talleres de Gaza. Ahora estamos hablando de Irán proveyéndole misiles muy sofisticados que cuando se disparan caen en un radio de 30 o 40 metros del blanco que se especificó para que cayeran. Estamos hablando de un Siria en caos absoluto, donde el gobierno de Assad no tiene control sobre lo que está pasando. En Siria hay elementos libios, elementos de la hermandad musulmana, elementos de Al-Qaeda, elementos de Hezbollah, elementos de Hamas. Hay un desastre. Assad no tiene control sobre lo que está pasando. Y conforme esos ejércitos, esas armadas vayan desplazando el poder que tiene Assad sobre su armamento, ellos van a comenzar a tener control sobre el armamento químico, sobre los misiles Scud que tiene las Fuerzas Armadas de Assad, sobre todo el poderío militar que tiene Siria. Y es posible que una vez estas naciones sepan que tienen ese armamento, además de todo el armamento que quedó en las manos de quién sabe quién cuando Muammar Gaddafi fue desplazado del poder con la ayuda de Barack Obama, cuando la hermandad musulmana se hizo del poder y Hosni Mubarak fue desplazado del poder en Egipto, todos ellos van a entender que tienen las armas, tienen la localización estratégica, tienen el poder, tienen a Alá de su lado, y es momento de decir lo que dice el Salmo 83: vamos a borrar a Israel del mapa para que su nombre no sea recordado más. También cuando hablamos sobre la seguridad de Israel, en Ezequiel se nos habla de que Israel va a estar viviendo en la tierra de manera segura. Sin embargo, usted mira hoy hasta de Google Earth un mapa de Israel y se ve, es como las paredes, la gran muralla china. Israel tiene unas paredes que lo dividen de sus enemigos, que separa Cisjordania de Israel, separa los enemigos de ellos. Y también si miramos un mapa que yo voy a colocar aquí en este video de las naciones que rodean a Israel, vemos que las naciones que rodean a Israel son todas descendientes de personas que albergaron el odio ancestral, el odio milenario de los padres de quienes hoy habitan esas naciones. Entonces no podemos hablar de que Israel hoy cumple con los prerequisitos que se requerirían para que el ataque de Gog y Magog, de Irán, de Kush, de Beth Togarma, de Etiopía y otras naciones, de Gomer, pueda cumplirse, y el ataque de estas naciones contra Israel pueda cumplirse. No, estamos hablando de que algo primero, algo previo tiene que suceder para que esa profecía se pueda cumplir. Una de las cosas más interesantes que yo encuentro cuando leemos la profecía de Ezequiel 38 y 39 es quiénes brillan por su ausencia. ¿Por qué nos está
mencionando a los edomitas, a los moabitas, a los filisteos, a los asirios, a los descendientes de Agar, a los descendientes de Ismael. ¿Por qué no se mencionan si esos son los enemigos más cercanos de Israel, los enemigos más acérrimos que tiene Israel? ¿Por qué no se mencionan? Yo voy a decir aquí que es tal vez porque hay una guerra previa que se da, que es la del Salmo 83. ¿Por qué no se mencionan? Porque han sido eliminados, porque Israel ya las ha eliminado, esas naciones, ha implementado su territorio en su territorio, y ahora el odio de las naciones que quedan, Egipto, Turquía, Irán, Gog y Magog, que sería Rusia, el odio de esas naciones ahora se multiplica y desean venir contra Israel para de una vez por todas acabar con ellos. Y es tanto que la fuerza, el odio, la concentración del ejército de todas esas naciones que viene contra Israel va a ser tan grande que dice Ezequiel que cuando él miró hacia el cielo, lo que venía contra Israel era como un nubarrón en la noche. Y es bien curioso que Ezequiel no mencione a los edomitas, a los moabitas, en su profecía en los capítulos 38 y 39. Cuando él lo menciona 89 veces. Él menciona los moabitas, los amoritas. ¿Por qué Ezequiel, que menciona a los moabitas, a todas esas naciones, a los amonitas, a los amalequitas, a los filisteos, a los edomitas, los menciona tantas veces en sus capítulos anteriores? ¿Por qué en los capítulos 38 y 39 no los menciona? Ahora yo quiero hacer un alto y rápidamente, para los que no son muy diestros en estos asuntos proféticos, yo quiero describir quiénes son estas naciones antiguas que se mencionan por sus nombres en la profecía del Salmo 83, y a quienes corresponden esas naciones antiguas, cuáles son las poblaciones de hoy. Primero, las tiendas de Edom. Las tiendas de Edom son los palestinos de hoy y los palestinos que se encuentran en el sur de Jordania. Los ismaelitas, que son los descendientes de Ismael, el padre de los árabes, son los árabes que viven hoy en Arabia Saudita. Los moabitas son también un grupo de los palestinos que habitan hoy el centro de Jordania. Los agarenos son egipcios, descendientes de la madre de Ismael, de Agar. Los descendientes de Gebal son la gente de Hezbolá, que habitan hoy el norte del Líbano. Amón, ¿quiénes son los amonitas? Como sabemos, los palestinos son una aleación de muchas gentes diferentes, pues los amonitas son también parte de los palestinos, pero que habitan en el norte de Jordania. Los amalequitas son árabes también, pero los que proceden de la península del área de Sinaí, en Egipto, entre Egipto e Israel. Los filisteos, todo el mundo los recordamos porque, por ejemplo, Goliat era un filisteo. Los filisteos son los palestinos, pero los que habitan en la franja de Gaza principalmente. En el Salmo 83 también se menciona a Tiro. Tiro es una zona que hace cientos de años, siglos, más de 1000 años que desapareció. Sin embargo, ¿quiénes habitan hoy en el territorio de Tiro? Hezbolá y lo que hoy correspondería al sur del Líbano. Y por supuesto Asiria. Hoy Asiria no es el imperio que era antes. Asiria antes incluía lo que hoy es Siria y el norte de Irak. Pues como ustedes mirarán en el mapa que les voy a colocar ahora, esas son exactamente las naciones que han albergado el odio mayor, que han acumulado ese odio milenario contra Israel por más tiempo. Entonces quise tomar un minuto para detallar quiénes son esas naciones y quiénes son esos nombres
antiguos y a quienes corresponden hoy, para que ustedes sepan que cuando Dios dice que los moabitas vendrán contra Israel, que los filisteos vendrán contra Israel, que los agarenos vendrán contra Israel, ustedes saben a quiénes Dios se está refiriendo hoy. Está hablando de los palestinos, está hablando de los asirios, está hablando de los filisteos, está hablando de los palestinos, está hablando de los egipcios. Señores, es increíble, pero es importante que tengamos en mente por qué en los capítulos 38 y 39 de esa alianza que vendrá contra Israel no se mencionan esas naciones. Yo propongo que es porque ya Israel, en una guerra que va a suceder previo al ataque de Ezequiel 38 y 39, Israel las habrá derrotado, y no solamente las habrá derrotado, y aquí está una mala noticia para los palestinos y los que aman la causa palestina: Israel va a implementar su territorio en el territorio que hoy es Israel. Pues en la próxima parte continuaremos describiendo más sobre esta guerra del Salmo 83 y usaremos otras escrituras que nos complementan este salmo, esta profecía del Salmo 83, y usted va a abrir los ojos y va a decir: verdaderamente estamos a años, no a décadas o a siglos de que el Señor regrese por su iglesia. Dios está a punto de envolver este paquete que por años se ha estado preparando. Estas naciones están preparándose para venir contra Israel. Este odio milenario que Satanás ha empaquetado muy bien en la religión islámica está a punto de hacer estallar a los que han creído en esa falsa deidad que se llama Alá, y están a punto de decidir hacer lo que dice el Salmo 83. Vayamos, reunámonos y borremos a Israel del mapa para que su nombre no se recuerde más. A partir de este miércoles 1 de abril, Palestina pasa a ser miembro oficial de la Corte Internacional de Justicia con un acto en la sede de La Haya. Ser integrante les permitirá a los palestinos demandar y lanzar acciones legales contra el régimen de Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante su ofensiva en la Franja de Gaza. Tel Aviv anunció en enero que congelaría los más de 127 millones de dólares de los fondos pertenecientes a Palestina, esto en respuesta a su petición de ingresar al organismo internacional. El tribunal ya ha comenzado el examen preliminar y esperamos que aquellos que están tratando de presionar a Palestina de no hacer referencia a la corte, que son víctimas, deben ir a pedirle a los criminales que dejen de cometer delitos. Las actividades de colonización, dictados, demolición de casas, la continuación de la ocupación son todos crímenes de guerra e Israel tendrá que rendir cuentas. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, el gobierno de la Autoridad Palestina, que se ha asociado con el movimiento terrorista asesino Hamas, que comete crímenes de guerra, según dice Israel, es el último que puede amenazar con procesos judiciales ante el Tribunal Internacional de La Haya. Subrayan que las acciones unilaterales palestinas con la adhesión a la Corte Penal Internacional a la cabeza son violaciones de principios establecidos entre las dos partes con el apoyo de la comunidad internacional para solucionar el conflicto Israel-Palestina. Pero, ¿qué pasa con la construcción de Israel en los territorios palestinos? Irán y los Estados Unidos se están acercando a un acuerdo nuclear en la ronda de conversaciones que se lleva a cabo en Europa. My message to you, the people of Iran. Contrariando seriamente los deseos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ganó las elecciones en su país y va por su cuarto mandato,
Estados Unidos e Irán se están aproximando a la concreción de un acuerdo histórico respecto del programa nuclear persa. Si se termina imponiendo la postura de los sectores más realistas y racionales de ambos países, se desactivaría el principal argumento de quienes impulsan, desde hace años y con gran entusiasmo, una nueva guerra en Medio Oriente. Algo en lo que coinciden la derecha de Israel, buena parte del establishment político estadounidense, desde Hillary Clinton a John Boehner, el lobby pro-israelí de AIPAC y países árabes como Arabia Saudita. Los avances surgieron de las rondas de conversaciones que están teniendo lugar en Lausana, Suiza, y Bruselas, Bélgica. En Lausana, las delegaciones de Estados Unidos e Irán, encabezadas respectivamente por el secretario de Estado John Kerry y el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, mantuvieron en la segunda semana de marzo de 2015 una reunión de más de 5 horas para definir los detalles técnicos del acuerdo. Aunque Estados Unidos aparece como la contraparte principal de las negociaciones, también participan de las mismas el Reino Unido, Francia, Rusia y China, los demás integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los que se suma Alemania, en lo que se conoce como el Grupo P5+1. Si bien todas las partes admiten sus avances y destacan que el clima de las conversaciones es bueno, los matices difieren según quien lo evalúe. As you all know, we have set the end of the month as the deadline. And so we will be going into this understanding that time is critical. I can't tell you whether or not we can get a deal or whether we're close. Los iraníes aseguran que están resueltos el 90% de los asuntos técnicos, como afirmó el jefe nuclear persa, Ali Akbar Salehi, en tanto que para Estados Unidos y Europa, Irán aún tiene que aceptar alternativas duras y necesarias para disipar las dudas sobre su programa nuclear y persiste en desacuerdo sobre puntos importantes. Los funcionarios iraníes, que hablan también para el público doméstico, prefieren señalar coincidencias mutuas para evitar presentarlas como cesiones de soberanía, lo que fortalecería las posiciones de los sectores ultraconservadores de la élite político-religiosa de Irán. جزئیات خیلی ریز بحث‌ها و در جزئیات همیشه نیاز به کار هست، اختلاف نظر وجود داره و ما تلاش خواهیم کرد که اختلاف نظرها رو کم بکنیم اگه امکان داشته باشه. امروز و فردا این گفتگوها رو داریم ادامه میدیم. امروز شروع شده گفتگوها و ادامه هم خواهد داشت. امیدواریم که در صورتی که اراده سیاسی در طرف مقابل باشه کار به پیش بره. بعضی مسائل بیشتر به درک مشترک نزدیک شده، در بعضی مسائل فاصله با درک مشترک در مورد راه حل قدری بیشتره. به هر حال همونطور که از روز اول هم گفتیم در مورد هیچ موضوعی توافق نشده تا در مورد همه موضوع. Los puntos en dudas incluyen, entre otras cuestiones, el número de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que Irán podrá operar, que para Estados Unidos y sus aliados europeos no deberían superar las 6.500. Este número está relacionado con la cantidad anual de uranio enriquecido que la República Islámica podría obtener. Los iraníes pretenden 2,5 toneladas anuales para cubrir unas necesidades que aseguran son exclusivamente pacíficas, pero posiblemente deban aceptar que sea solo media tonelada anual y también que ese material sea almacenado en Rusia o en otro país para disipar cualquier duda acerca de su eventual uso militar. Los iraníes piden a cambio un fin inmediato de las sanciones nucleares impuestas por las Naciones Unidas, así como de las económicas establecidas por Washington y la Unión Europea, que están golpeando duramente su economía. Ambas partes pusieron el 30 de junio de 2015 como plazo para alcanzar un entendimiento que, de cerrarse, tendría una validez no menor a 10 años. Well, I think that that's possible, but the negotiators have given themselves until June to complete the entirety of the deal. However, both sides are facing domestic political pressure, particularly within the United States. The Obama administration faces a Congress that has taken some actions recently to derail the talks. So they know the time to complete this is now, and I think that they can do it before the end of March.
En las conversaciones entre estadounidenses e iraníes estuvo la carta que un grupo de 47 legisladores republicanos enviaron a Teherán, advirtiendo que cualquier acuerdo cerrado por Obama que no pasara por el Congreso de los Estados Unidos no tendría validez. Carta que la Casa Blanca calificó como inoportuna y mal asesorada. En lo que muchos interpretaron como un gesto significativo hacia Irán en medio de las negociaciones y paralelamente un desaire histórico a Israel, el reporte anual que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos elevó en febrero de 2015 al Senado no menciona esta vez a Irán y a Hezbollah en su listado de amenazas terroristas contra los intereses estadounidenses. El organismo, que es la cabeza de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, había incluido a Irán y a la organización libanesa apoyada por Teherán como amenazas en sus reportes de años anteriores. El informe de 2015 se limita a mencionar el apoyo de los iraníes en la lucha contra el Estado Islámico y omite la usual mención de Hezbollah como organización terrorista. Desde el punto de vista occidental, detrás del posible acuerdo, hay enormes incentivos económicos. El mercado iraní, que abarca a 80 millones de personas, podría atraer inversiones en todos los sectores que sufren el atraso de años de sanciones. Pero la cuestión central, como es de suponer, es el petróleo. Desde el endurecimiento de las sanciones en 2012, Irán pasó de una participación en el mercado mundial de 2,5 millones de barriles de petróleo por día a solo 1 millón diario. Algunos expertos en energía creen que de cerrarse el acuerdo por el programa nuclear iraní, en 6 meses, Teherán podría incrementar su actual producción en más de 800.000 barriles diarios y volver rápidamente a sus cotas anteriores. Esto, entre otras cosas, inundaría aún más el ya sobreabundante mercado de petróleo y haría bajar todavía más el valor del crudo, que solo a raíz de los anuncios de avances en las negociaciones ya cayó otro 10%. Los republicanos no se quedarán sentados viendo cómo se cierra el acuerdo. Desafiando un seguro veto de Barack Obama, planean promover la aprobación de una ley que daría al Congreso estadounidense el poder de frenar cualquier trato sobre cuestiones nucleares con Irán. Tampoco se resignará Benjamín Netanyahu. Fortalecido por su triunfo electoral y sin eco en la Casa Blanca, podría poner una vez más sobre la mesa su constante amenaza de emprender un ataque unilateral contra Irán. El reloj avanza e Irán y el grupo de 6 potencias apuran las últimas horas de negociación. El plazo para alcanzar un acuerdo termina el próximo martes. De lograrse, se podría poner fin a una década larga de conflicto nuclear con la República Islámica. Todos los ministros de Exteriores del grupo internacional, formado por los 5 países con derecho a veto del Consejo de Seguridad y Alemania, se encuentran desde la noche de este domingo en Lausana para lograr el esperado pacto nuclear con Irán. El último en llegar a Suiza fue el ministro británico Philip Hammond, quien se manifestaba así ante la prensa. El acuerdo solo es posible si la bomba queda fuera del alcance de Irán. Y aunque mientras en Lausana los negociadores no se cansan de destacar su voluntad de seguir trabajando duro y demostrar flexibilidad para alcanzar el acuerdo, los críticos de un posible pacto nuclear expresaron su firme oposición. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió en Jerusalén del peligro que constituye lo que llamó un eje Irán-Lausana-Yemen, que debe ser evitado, dijo, a toda costa. Para este lunes está prevista la primera reunión entre los iraníes y todas las grandes potencias, una reunión que podría resultar clave para alcanzar un acuerdo marco político, cuyos detalles técnicos y legales se deberían negociar en los siguientes 3 meses. Un puzzle de muchas piezas. Así ha descrito el ministro de Exteriores iraní el estado actual de las negociaciones. Los diplomáticos deben aún alcanzar diversos pequeños acuerdos que compongan el pacto nuclear final.
No podemos hablar de ninguna parte de este acuerdo hasta que veamos el puzzle completo. Antes de ver el puzzle entero no podemos saber cómo quedará la imagen final. Todas las piezas de este puzzle están interrelacionadas y necesitamos alcanzar un acuerdo en todas las piezas. Aún es demasiado pronto, advierte, para hablar de acuerdo, aunque todo apunta a que al menos algunos de los ministros exteriores del Grupo 5+1 podrían venir a Lausana en los próximos días. Hemos oído que algunos ministros de Exteriores podrían llegar mañana y pasado mañana, pero aún no tenemos información precisa. Como anticipo a esa posible visita, los vicecancilleres y delegados del sexteto se reunieron por espacio de cerca de 2 horas. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, encargado de los aspectos técnicos de la negociación, admite avances, pero recuerda que el campo técnico no es el único en el que se debate. El entendimiento común logrado en aspectos técnicos ayudará a avanzar en el campo político y legal, porque tenemos asuntos técnicos, legales y políticos que deben ser discutidos y están interrelacionados. Además, los ministros de Exteriores de Irán y Estados Unidos sostuvieron 2 reuniones bilaterales, una por la mañana y otra por la tarde. La posibilidad de que los ministros de Exteriores europeos del 5+1 se incorporen a los diálogos ha hecho saltar las alarmas entre la prensa internacional que cubre estas conversaciones. Lo interpretan como un indicio de que existe un acuerdo que los cancilleres europeos querrían supervisar. Raquel González, Hispan TV, Lausana, Suiza. Expiró el plazo acordado por Irán y 6 grandes potencias para alcanzar un acuerdo sobre el controvertido programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, tras una maratónica sesión de reuniones en diferentes formatos y niveles, las partes se mostraron dispuestas a extender el tiempo en busca de alcanzar antes del próximo 30 de junio un acuerdo final. Múltiples asuntos sin resolver, pero con grandes avances. Así se cumplió el plazo para alcanzar el marco político de las conversaciones entre el G5+1 e Irán en Suiza sobre el programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, un consenso a última hora sobre el levantamiento de inmediato de las sanciones sobre las exportaciones de gas, petróleo y el sistema financiero iraní fue el punto clave para que las partes consideraran ampliar hasta este miércoles las negociaciones. Fue una cuestión de alivio el consenso sobre el tema. Sin embargo, hay cuestiones sobre otro tipo de sanciones que todavía se encuentran bajo consideración. Y no es el único tema sobre la mesa. Esos asuntos esperamos resolverlos esta noche. Estados Unidos, que ha sido quien más se ha implicado en el diálogo en los últimos meses, mostró su disposición con la iniciativa. Hemos sido claros en que las conversaciones se han extendido durante más de un año. La comunidad internacional y los Estados Unidos están buscando un compromiso específico de Irán para cerrar todos los caminos que conduzcan a un arma nuclear. La comunidad internacional y los Estados Unidos están buscando un compromiso específico de Irán para cerrar todos los caminos que conduzcan a un arma nuclear y que estén de acuerdo con las inspecciones para verificar lo acordado. Si las conversaciones siguen siendo productivas, podrían prolongarse. Pese a que el plazo máximo era el 31 de marzo, la fecha definitiva para lograr un acuerdo es el 30 de junio. La fecha impuesta para este martes busca evitar que el Senado estadounidense vote y apruebe una ley que pueda tumbar cualquier acuerdo que alcance Washington con Irán. En el 2013, la República Islámica y el denominado Grupo 5+1, compuesto por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, firmaron en Ginebra un histórico acuerdo interino que ha permitido las actuales negociaciones, que busca que el programa nuclear de Teherán no tenga fines militares o la construcción de una bomba atómica. Israel observa con tensión las conversaciones en Lausana. El primer ministro israelí ha vuelto a hacer gala de tener informaciones que, sin embargo, no han trascendido. Netanyahu ha afirmado que el acuerdo otorgará la posibilidad a Irán de fabricar la bomba atómica en un periodo inferior a un año. El mayor peligro para nuestra seguridad y para nuestro futuro ha sido y sigue siendo un país como Irán dotado de armas nucleares, y parece ser que el acuerdo al que se está llegando en Lausana va a permitírselo, ha dicho. No está aún claro si habrá un acuerdo que contemple la supervisión minuciosa durante 10 años de las instalaciones nucleares iraníes. El régimen de los ayatolás exige que una vez pasada esa década, las restricciones acaben de inmediato y no de manera paulatina durante un periodo de 5 años como exige el Grupo 5+1. Tras un maratón de conversaciones acerca del programa nuclear iraní, el país persa y el sexteto finalmente han encontrado una solución factible para todas las partes.
Según fuentes iraníes, ahora todo está listo para comenzar a elaborar el texto del acuerdo que debería estar listo antes de la fecha límite fijada para el 30 de junio. Asier Muyzarra se encuentra en el lugar y nos cuenta en directo los detalles que rodean a este acuerdo. Hola Asier, ¿qué es lo último que ha trascendido sobre estas conversaciones? Pues nos encontramos ante un momento histórico, como lo definen aquí los presentes, los integrantes de las delegaciones, tanto del sexteto como de Irán, y también por parte de la diplomacia europea, quien ha mediado en estas declaraciones y en estos momentos finales, en este transcurso de la declaración del programa nuclear iraní. Acuerdo, en principio hay acuerdo que nos siente las bases para seguir trabajando en detalles políticos y también en datos técnicos de aquí al último día de junio, antes de ese fin donde tengan que celebrarse realmente ese acuerdo y firmarse antes del 1 de julio, como les digo. Podemos hablar de puntos concretos. Por ejemplo, el sexteto e Irán han convenido en reducir 2/3 de las centrifugadoras iraníes para enriquecer uranio, una de las grandes presiones que estaba teniendo el país persa. Segundo, la mayor parte de esas reservas de uranio enriquecido serán cedidas a un tercer país. En esta cuestión se estaba hablando antes de que fuera Rusia quien podría acoger ese almacén nuclear de uranio enriquecido. Todavía no se ha confirmado qué país será, pero ahí estaba sobre la mesa que fuera Rusia. También se ha estado hablando, se ha fijado en ese convenio, en ese preacuerdo, que la central nuclear de Natanz enriquecerá uranio al 3,7%. Es decir, que sus 5.000 centrifugadoras que posee esa central nuclear, pues solo podrán enriquecer uranio a un 3,7%. También podemos decir que Irán, por su parte, se compromete a poner bajo la supervisión internacional todo su programa nuclear, es decir, todas las instalaciones abiertas, incluso las subterráneas, que antes se tenían fuera del contexto. En este caso no estaban ni siquiera tipografiadas. También podemos decir en este asunto que bajo una supervisión de 25 años es lo que se ha concretado. También podemos hablar que el sexteto, por su parte, acuerda levantar de forma inmediata las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán en cuestiones como los sectores petrolero y sobre todo el bancario, que tanto asfixiaban a la economía persa. Además, podemos hablar que también permanecen todavía vigentes esas sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es un tema que todavía se tiene que tratar, que no ha sido acordado en estas reuniones unilaterales de la sesión plenaria del sexteto de Irán. Por contra, tenemos en este acuerdo, estamos pensando qué es lo que tendrá que ver en estos asuntos Israel, que tantas veces ha clamado en contra de este acuerdo que es logrado aquí en Lausana, en este momento histórico. Por ejemplo, los últimos datos que se tenían era por parte del jefe de la inteligencia israelí, que bien aseguraba que podría celebrarse o darse una operación militar contra el Estado persa en el caso de que se consiguiera un acuerdo o en el caso de que no se lograra también acceder en parte también de ese programa nuclear. En este sentido, también se está esperando la declaración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que se pronuncie al respecto de este acuerdo, en el que también ha participado su secretario de Estado, John Kerry, desde el primer momento y ha durado hasta el final. Se acuerda entonces eliminar de forma inmediata las sanciones contra Irán a cambio de una serie de condiciones regulatorias sobre su programa nuclear. Muchas gracias, Asier. Ha sido Asier Muyzarra desde Lausana, donde ultiman el documento sobre el programa nuclear iraní. Y hace apenas un par de horas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se ha pronunciado y ha calificado este acuerdo de sumamente arriesgado. Además, convocó a su gabinete de seguridad para una reunión de emergencia. Vamos en Jerusalén con Ana Garralda para que nos cuente detalles. Ana, ¿qué más ha dicho Netanyahu y qué se espera de esta reunión de emergencia de su gabinete? Bueno, la primera conclusión de esta reunión de su gabinete ha sido ese rechazo de forma firme a esta propuesta de acuerdo. Han dicho que supone un grave peligro a la región, para el mundo, y también que amenaza la propia existencia de Israel. Netanyahu también ha dicho que el trato no recoge ni el cierre de ninguna instalación nuclear, que tampoco va a destruir una sola centrifugadora y que, muy al contrario, lo que va a hacer va a ser legitimar el programa nuclear de Irán. También ha dicho el primer ministro israelí que este principio de acuerdo es malo y que no va a bloquear el camino de Irán hacia la bomba atómica, que todo esto a lo único que puede conducir es a una terrible guerra en la región.
Ana, Israel ha mantenido la presión y las críticas contra un posible acuerdo con Irán desde que comenzó el acercamiento con el llamado Grupo 5+1. ¿Podrá tener esto efecto en algún momento en las negociaciones? Bueno, eso está por ver. De momento lo que sí ha conseguido el gabinete israelí es endurecer los términos de ese principio de acuerdo y desde su gabinete ya se ha anunciado que van a hacer todo lo posible para evitar que se materialice a finales del mes de junio como está previsto. Durante este periodo Netanyahu lo que está claro es que va a intentar influir sobre el Congreso de los Estados Unidos a través de esos buenos contactos que ella tiene con los republicanos. Él es muy consciente de que tienen la mayoría en ambas cámaras y de momento lo que sí sabemos es que a mediados de este mes el Senado norteamericano va a decidir si el acuerdo con Irán se vincula o no a la aprobación del Congreso norteamericano. Ana Garralda, gracias por estas informaciones desde Jerusalén.